Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Priorizarte, este espacio dedicado a conversar con artistas plásticos, artistas visuales, gestores culturales, curadores y demás personajes del circuito cultural del país. Mi nombre es Víctor Vergara. Bienvenidos a este episodio número 14 de Priorizarte, en este espacio que se realiza con el apoyo del Instituto Tecnológico ISPADE, acá ubicado en el centro norte de la capital. Este instituto ofrece una amplia oferta de carreras y de ofertas académicas que pueden conocer a través de sus redes sociales, WhatsApp o página web del Instituto Tecnológico ISPADE, ubicado acá en el centro norte de Quito, entre las avenidas Avenida Patria y Ulpiano Páez. Pueden conocer toda la oferta académica a través de sus redes sociales. Reiteramos, próximamente para el año 2026 estarán abriendo su carrera de artes visuales. En esta oportunidad nos acompaña un amigo de casa a quien he conocido desde hace unos años para acá, un estimado amigo del que he venido conociendo su carrera en arquitectura y su trabajo como artista en el manejo de la tinta y la plumilla. En esta oportunidad, en este episodio número 14, nos acompaña el artista y arquitecto Juan Cristóbal Sánchez. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en Priorizarte. Hola Víctor, gracias la invitación, siempre agradecido de conversar contigo y de estar en este espacio. Qué gusto, qué gusto. La verdad que teníamos pendiente tenerte acá, conversar sobre las plumillas, sobre la tinta. Hemos abarcado de todo un poco en este espacio, ¿no? Curaduría, escultura, arte urbano, todo lo demás, pero nos faltaba esta disciplina, ¿no? Que manejas muy bien desde hace muchos años y que a la par manejas con tu carrera y tu proyecto como arquitecto. Fue hace como unos 3 años más o menos que nos conocimos y yo conocí tu obra y escribí un poco para un medio de comunicación acá, tu trabajo que expusiste con Martín Samaniego en Galería Más Arte en Cadaunada, la exposición Cadaunada, creo que fue en 2022. Sí, me parece que fue en 2022. Creo que fue esa muestra allí bajo la dirección de Gabriela Moyano, ahí en ese lindo espacio que, bueno, por más de 10 años hizo un trabajo maravilloso y ya no lo tenemos acá. Ella sigue haciendo un trabajo maravilloso, pero yo conocí tu trabajo ahí. Fue la primera vez que vi estas piezas enormes, estos trípticos, dípticos de grandes dimensiones, esa coquetería con la instalación en tintas y todo lo demás. ¿Y de qué fue ese proyecto aproximadamente? A ver, yo venía ya dibujando con estas tintas desde antes de pandemia, 2019 más o menos. Empecé a dibujar naturalmente. Y de a poco pasan los años y uno empieza de alguna manera a formar cuerpos de obra. Ya genero, digamos, todo un portafolio y tal, y le mando a Más Arte y lo revisa Gaby. Para esa época Gaby no me conocía. Yo había mandado algunas cosas a Más Arte, no sé si Gaby es consciente. Claro, pero mandaba unas cosas del 2017, cuando todavía la obra estaba muy, muy verde en ciertos temas conceptuales y tal. Entonces le envío y le interesa el trabajo. Bueno, lo mira y tal, y me comenta que para el año siguiente, o sea, me parece que fue el 2022, iba a hacer exposiciones a dúos. Y ahí se da la exposición junto al Martín Samaniego. Entonces en esa exposición exhibo mis dibujos, los de gran formato, digámoslo así, díptico y tríptico. Unos dibujos pequeños y una instalación que hice en Guayaquil en el 2021 en Espacio Onder. Entonces fue exhibir lo que ya venía trabajando en estas tintas negras y exhibirlo en un espacio como Más Arte que tenía pues mucha trayectoria y mucha relevancia dentro de la ciudad. Entonces para mí era importante, o sea, fue importante y es importante haber tenido esa exposición. Cada vez que un artista viene acá a Priorizarte, siempre tratamos de indagar de dónde vienen, cómo surgieron sus carreras, sus decisiones. En este caso, tú eres egresado de la UDLA, la Universidad de las Américas de Arquitectura, ¿no? Sí, yo estudié arquitectura. Yo empecé en el arte bien chiquito, a los 12 años. Creo que ya son 12 años de carrera, pero claro, ¿no? Yo empecé bien chiquito, ¿no? Concursos de pintura con Antonio Arias, y me salgo del taller porque ya no quería que me diga qué hacer, ¿no? Como todo un adolescente.
Salgo, empiezo a tener mis propias exploraciones en casa y tal. Y claro, llega el momento decisivo de todo adolescente, a ver qué vas a estudiar. Es una encrucijada, sí. Y yo de lleno dije, yo no pienso estudiar artes. Claro, porque en mi lógica del momento era que yo no quería volverme a sentir preso al momento de llegar a un taller y que me dijeran qué hacer. Entonces yo quería explorar como mis temáticas dentro de la academia, digámoslo así, y sabía que si estudiaba artes posiblemente no iba a poder hacerlo. Entonces la carrera más cercana era la arquitectura, ¿no? Mi lógica también era, en todos los libros de arte está la arquitectura, entonces algo tiene que ver, y bueno, decidí estudiar arquitectura y claro, me graduó de arquitecto en la UTLA hace 3 años, ya va a ser más o menos. Claro, recién todavía, claro. Sí, todo es de alguna manera reciente. Tú tienes 30 años ahorita. No, yo tengo 26. 26. Yo tengo 26 años, yo soy del 99. Eres del 99, claro, todavía del milenio pasado. A ver, del siglo pasado. Hay muchas cosas que conversar acá. Primero vamos a regresar un poco a Antonio Arias. Antonio Arias, todavía sigues en contacto con el maestro, ¿no? Sí, quisiera, si soy sincero, quisiera tener mucho más contacto ahora. Por mi ritmo de vida actual se me complica visitarlo, aunque es vecino, pues vive en la esquina de la casa de mis padres en el valle, ¿no? Entonces, pero claro, por temas de trabajo y tal, se me complica visitarla. Claro, sin embargo, fue a la exposición el año pasado, me parece, de la 2023. Estoy cruzado con los años de las exposiciones. Claro, en Galería de Sara Palacios. En donde Sara Palacios fue Antonio Arias, estuvo muy conmovido, ¿no? Antonio ya está de avanzada edad, entonces se conmueve mucho más viéndole, claro, a su estudiante de alguna manera. Y claro, yo le dije, si ve, yo seguí, porque él tenía miedo que no siga, porque cuando mi papá se acerca a donde Antonio Arias y le dice, quiero que le dé clases a mi hijo en estas vacaciones del colegio, él pregunta, ¿qué edad tiene? 12 años, no, para aprender el arte, 15 años. Porque a los 12 no saben muy bien los chicos. Y papá, pero por favor, dibuja todo el día, ni sé qué. Ya, bueno, por ser a usted, le voy a recibir. Lo convenció. Claro, y siempre hubo esa espinita de él al inicio de, ¿será que este niño va a seguir? Y claro, en la exposición se lo digo y Antonio se conmueve, ¿no? Claro, sí. A mí me cayó muy bien. De hecho, tuviste mucha suerte de tener clases con él. Sí. Es uno de los grandes... de esos nombres que no muchos conocen, pero que toda persona que vaya a ver obras de él, hay unas en una galería privada acá en el norte de Quito, que he visto muchas, se caracteriza mucho por ese azul profundo, esos rojos, esas tonalidades que incluso estás usando ahora. Sí. Unas tonalidades muy cercanas, esas tonalidades. Sí, totalmente. O sea, Antonio es uno de los grandes pintores, o sea, del oficio de pintar. Sí. Sabe muchísimo de color, sabe muchísimo de técnica, sabe de dibujo, o sea, es de los pintores de oficio, ¿no? Que conoce un montón de técnicas. Entonces, haber estado junto a él aprendiendo técnica dentro del arte fue importante, porque aprendí las bases para desarrollar todo lo que iba a hacer después. Entonces, siempre fue importante eso. Juan Cris, aquí en cada episodio siempre preguntamos a todos los artistas en qué fase están. Has pasado por muchas evoluciones en tan poco tiempo, en el trabajo que te he visto hacer en estos pocos años, 3, 4 años. ¿En qué fase estás ahora, Juan Cris? ¿Más de arquitecto, más de artista visual, más de emprendedor? Porque tener un estudio de arquitectura es también emprender. Sí. ¿Cómo te defines ante ese público que no conoce tu obra todavía, que todavía va a una recién exposición tuya? ¿Y qué es lo primero que quieres que absorban el público de tu trabajo? Hijo, me dices cómo estarías ubicado ahora, ¿no? ¿Cómo te autodefines ahora? Es complejo porque es una etapa de mucha efervescencia. Dentro del mundo del arte, como artista, está bien, tranqui, porque me dedico desde chiquito. Pero claro, estoy haciendo cosas con un estudio recién nacido de arquitectura que ya tiene sus formalidades empresariales y bla, 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 bla. Entonces es un punto mucho de efervescencia, ¿no? Por ejemplo, nuestro estudio, que se llama Auditorio 1000,
siempre nos preguntan, no sé, ¿qué mismo hacen? O sea, son artistas, estás vos, está Eric, está Santiago, pero hacen arte, pero hacen arquitectura, pero hacen fiestas. Sí. Entonces, la descatalogación actual me gusta porque te brinda esas oportunidades de sorprender y hacer más cosas y no encasillarte a ti mismo y que la gente no te encasilla, aunque en general a mí personalmente no me mueve lo que la gente dice de el trabajo de uno. Sin embargo, hay que escuchar a muchas personas que tienen criterios importantes que pueden hacer crecer tu obra. Esas son las voces que me interesan, pero por lo general uno trabaja para uno mismo. Si estás feliz con ese trabajo, pues seguimos. Entonces podría decir que entre arquitecto y artista estoy perfecto. Pero hay delgadas líneas, ¿no? Sí. Es delgado, la de la línea es delgada porque al momento de abordar, digamos, arquitectura también hay una conciencia ligada al arte, o al momento de abordar el arte hay conciencias que yo utilizo en mi obra y artistas, arquitectos que no lo hacen. Yo sí lo ocupo y lo digo, que no sé, que mi trabajo no sería lo mismo si no hubiese estudiado arquitectura. Entonces es una línea matriz dentro de mi trabajo, eso sí. Y sigamos hablando de la línea. En muchas entrevistas, en otros medios de comunicación, tú has conversado sobre el poder que tiene la línea. Cualquiera que vea tu trabajo actual, ese es tu primer recurso de trabajo, es la línea. ¿Cuál es el poder de la línea? ¿Cómo definir a la línea en la tinta o la plumilla? La línea es... Yo le digo que el dibujo es una herramienta de pensamiento siempre. Mi manera de relacionarme con el mundo sin ser artista o sin hablar desde el arte de la arquitectura es el dibujo como herramienta de pensamiento. Es decir, desde cuando era chico entendí las cosas mediante mapas conceptuales o mediante dibujos o diagramas mentales, pero siempre conectado con la línea y las sucesiones de líneas para lograr un entendimiento de algo exterior a uno. Y ya dentro del arte, claro, es mi primer recurso, es el que más me permite hacer las cosas que quiero y tiene su fuerza. Es decir, al yo trabajar con la trama, en la trama es la acumulación de líneas, no es una línea suelta, una línea, no sé, como la de Pilar Bustos, a una sola, digamos, ¿no? Muy clara, muy desnuda. Mi línea es muy enreverada, muy oculta, muy obsesiva. Entonces la repetición te genera esa obsesión y te brinda las posibilidades de ocultar, de velar y saber a dónde quieres que el dibujo vaya o dónde quieres expresar más. Es decir, no sé, cuando acumulo mucho color o mucha aglomeración de líneas es donde más fuerza tiene la obra, y cuando decido no tener tantas líneas es donde decido dar más vacíos, más aires. Entonces son recursos importantes para mí, porque además en el ejercicio compositivo me gusta mucho esos juegos que te brindan las posibilidades del dibujo. Eso es lo que llaman también los puntos focales, ¿no? Es a donde se dirija la vista, donde hay más fuerza. Sí, es donde, pues ahí ya en términos como compositivos, como tal, uno va equilibrando la obra, va viendo hacia dónde va la composición y tal. Pero más allá de eso, a mí me interesa esta línea como herramienta de pensamiento, porque en mis procesos creativos, como es un trabajo muy obsesivo, cuando estoy entramando a veces no pienso, o a veces pienso mucho y sobrepienso algo no importante, porque el sobrepensar es algo que me atraviesa a mí. Soy alguien que sobrepiensa mucho y cuando dibujo me pasa, o a veces apago el cerebro también. Entonces es una manera automática de producir en algún punto, pero también muy reflexiva al momento de producir. Y eso es lo que a mí me atrapa y me genera una suerte de encantamiento como autor al momento de hacer las cosas, porque me gusta, te encantas, te seduces con el dibujo, con la línea del lo que raspa la tinta, el metal de la plumilla con el papel, tiene su sonido, ¿no? A veces es lindo que solo suene eso y no poner ni música de fondo, claro, ni un podcast de fondo, ni nada de fondo, sino que solo suene eso. Claro, y descubres que eres bueno para eso. Tal vez no todos tienen la paciencia, el ritmo. Sí, creo que es la matriz es la obsesión, ser obsesivo, o sea, yo ya lo acepté.
Me negaba al inicio a decir que soy un obsesivo, pero ya soy un obsesivo. Pero sí, me parece siempre importante ese trance que te genera. Es un trance. Es un trance. ¿Cuáles fueron los artistas? Todo artista viene de otro artista. Todo se fija en alguien más, en una técnica de alguien más. ¿Hubo alguien nacional o internacional del que te enamoraste de su trabajo? ¿Tomaste un par de notas de él o ella y lo voy a incorporar a mi trabajo? ¿Me gustó eso? ¿Quiénes fueron tus influencias? Desde el inicio fueron artistas ecuatorianos. Primero Antonio Arias, que descubrí que todos los artistas de esa época, más o menos formados en 1960, 50, formados, ¿no? Todos los autores de Quito tienen mucho dibujo. Claro, sí. O sea, hay tintas de Kickman, hay tintas de Antonio Arias, hay tintas Miguel de Ramiro Barea. Jacome, Miguel Barea. Claro. Entonces, siempre fue por ahí. Mi primer acercamiento fue con Antonio Arias porque él tenía muchas tintas Claro. en su taller. Luego tengo el acercamiento, claro, a la obra de Miguel Barea. Que trabaja con tramas también. Y Con hay series tramas, de él ¿no? que se titulan y las tramas. Y toda la obra de Miguel Barea es un punto importante dentro del panorama del arte ecuatoriano, pero también para tener un referente en mi obra. No ha sido un referente tan fuerte, aunque parecería que sí, o debería ser que sí, pero no ha sido tan fuerte. Por eso en mi nuevo libro pongo que si Miguel Barea estuviera vivo no fuéramos amigos. Fue como un guiño a eso, ¿no? No porque no sea un gran maestro ni un gran referente. Y de ahí yo me crío en la época en la que los videos de YouTube eran muy accesibles y uno podía ver cosas. Entonces me educo con ver entrevistas y ver obras de Marcelo Aguirre, Por supuesto. de Luis Estornayolo. Entonces me crío viendo esos videos, o sea, los videos que produció Osvaldo Viteri pintando retratos en su taller. Así medio que me empiezo a empapar de cómo era el panorama local del arte ecuatoriano. Entonces, la mayoría de mis maestros iniciales, todos fueron artistas ecuatorianos. O sea, la línea de Pilar Bustos, la misma escultura de la Sara Palacios. O sea, eran artistas que yo también tenía acceso a estos catálogos que me daba Antonio Arias. Esta exposición fue en el 90 en la galería. Y vino este artista y mira, entonces ahí también tuve una obsesión por coleccionar estos catálogos, valiosos. afiches de las exposiciones, que ahora no es tan común ver. Antes había mucho compromiso por lo editorial. Entiendo que eran otro tipo de economías. En Quito se vendían obras de hasta $10,000. Era otro mercado, sí. Claro, entonces entiendo eso. Pero ya en mi trabajo y en mi carrera he tratado de respetar esos elementos gráficos que te pueden generar trascendencia en el tiempo, que es importante, porque así me eduqué yo y me empapé de los artistas locales. Entonces sería lindo que alguien que está en las mismas en esta época y yo ya tengo un par de libros, unos afiches, él pueda tenerlos o ella pueda la misma tenerlos. Información, la misma oportunidad. Exacto. Me da la impresión de que siempre tuviste el apoyo de tu familia, porque tú me comentas, no, mi papá me metió en las clases. No sé si alguna vez han visto en negativo que te dediques a medio tiempo o tiempo completo al trabajo artístico en tinta, en plumilla. ¿Hubo alguna negativa o siempre hubo el apoyo? No, siempre hubo el apoyo familiar, o sea, de mi mami y mi papi, como siempre, ¿no? ¿Tienes otro familiar artista que haga algo parecido? No, mi familia no viene de artistas. Mi papá es arquitecto, eso es lo único que podría decir. Pero ahí siempre respetaron mi juicio a cualquier edad. O sea, no... Creo que también esas enseñanzas de valores fueron muy importantes, porque respetaban mi juicio, porque a la final sabían que yo me lo pensaba bien y eran decisiones aterrizadas y jamás fueron cuestionadas hasta la fecha, en cualquier ámbito de la vida en general. Y de ahí, claro, como me encantaba dibujar y tal, claro, mi papá, hay que dibujar. Sí. Pero mi papá, en la época de la época de oro, cuando exponía Marcelo Aguirre en el Banco Central, él iba solo a las exposiciones porque le gustaba ir a las exposiciones. Nunca fue un coleccionista de arte, tampoco tenía no pues, es necesario, una economía para poderlo hacer.
Pero claro, iba y me decía, yo iba solo. Entonces en algún punto digo, en su cabeza, él tuvo la reflexión, bueno, a mi hijo le gusta, a él le puedo llevar las exposiciones y tal. Él siempre me llevó, no sé, conocí a Osvaldo Viteri, me acompañó a mi papá. Claro, él me llevó, me sacó del colegio a las 10 de la mañana porque Osvaldo Viteri me dijo 10 de la mañana y punto. Claro, sí, no había cómo. Y no había, no, claro. ¿Conociste al maestro Osvaldo Viteri? Sí, claro. Yo veo uno de sus videos y veo una dirección. Siempre fui curioso con esas cosas. Veo una dirección y un número. Y le digo a mi papá, ¿será de ir? O sea, ¿será que puede? Y me dice, bueno, llámale. Yo 13 años. Ya, yo le llamé. ¿Cómo le va Osvaldo Viteri? Yo con miedo, ¿no? Sí. También con el miedo así de la idiosincrasia serrana, ¿no? Claro. Como, aló, el respeto, sí, la distancia. ¿Cómo le va? ¿Y qué quiere? Yo soy artista, yo quiero conocer su casa. Bueno, mañana 10 de la mañana, hasta luego. Sí. He leído de que era un poco tosco hablando directo. Fue increíble. Y bueno, fuimos al taller, le llevé mis dibujos, porque por supuesto llevaba mis dibujos a toda persona que podía darme un feedback, y yo le llevaba mis dibujos. Llevé mi primer portafolio impreso, anillado. Y claro, lo conocí, me dio enseñanzas en cuanto al dibujo. Me hizo un dibujo que lo tengo un original Viteri 2014. Qué increíble. En mi poder. me lo dibujó detrás de una de mis obras, de mis acuarelas, la dibujó ahí. La tengo guardado, Es una joya. Sí, es una joya. Y fue lindo porque después conocí a Ileana Viteri. Sí. Yo igual siempre fui de alguna manera un caballo loquito, queriendo exponer en todo lado queriendo exponer con todo lado y sin que la obra esté lista. No, ese entusiasmo lo necesitan otros, más bien. Entonces, no me acuerdo qué año fue, le escribo a Ileana Viteri que quería exponer, le envío un portafolio. Ileana me llama y me dice, vi unas cosas que me interesan, quiero visitar tu taller. Y yo, bueno, mi taller es mi casa, porque a la final yo me apropié de toda la planta baja de mi casa, una Qué casa chévere. Pequeña, pero claro, mis papás toda la apertura, ¿no? La sala, el comedor eran míos. Y recibo a Ileana Viteri en mi casa, me parece que antes de entrar a la universidad, porque algo que ella me dijo es, tranquilo, no vas a exponer todavía. Sí. Claro, yo emocionado, viene Ileana Viteri, esta crítica de arte curadora, tan importante en la ciudad, su galería, los artistas que han pasado, las curadurías que ella hacía. En la época no entendía también las curadurías, pero sabía que era algo más elevado, ¿no? Claro, no. Y claro, me visita y me dice, tranquilo, estudia arquitectura, empápate bien de las cosas, no pares de producir, pero de a poco, tranquilo. Madurar también. Claro, pero para mí fue importante que algo haya visto Ileana, por ejemplo, en el trabajo, y visite mi casa, que en el Valle de los Chillos, ahí adentro, se perdió, me tocó bajar, decirle no es por ahí. O sea, toda una odisea para que llegue, pero para mí era importante, ¿no? Y ahí le comenté que había conocido a su padre, Osvaldo. Qué maravilla, claro. Sí. ¿Y todavía tienes la amistad con ella? Acaba de cerrar la muestra de Osvaldo Viteri en el Museo Nacional. Total. Estamos tratando de conversar con ella para acercarle el catálogo, el libro que produje de esta última muestra. Por correo electrónico, en época de pandemia, le mandé el portafolio que le envié a Gaby, y ahí Ileana me dijo que ve un trabajo más maduro. Entonces, feliz por esa parte yo siempre, ¿no? Ya vamos a hablar de los libros que has traído acá y una de las obras. Pero primero, hay que aclarar cómo fue ese primer acercamiento a la plumilla, a la tinta. ¿Por qué no el lápiz? ¿Por qué no un grafito? ¿Por qué no otro material, otro recurso? ¿Por qué ellos? Es una gran pregunta, nunca lo he pensado. Pero, por ejemplo, puedo decirte que cuando aprendí las técnicas del arte, lo primero que aprendí fue acuarela, y después pasamos a la plumilla. Antonio Arias me enseñó. Y te puedo decir que capaz me quedé ahí porque me seduce la naturaleza material y visual de la plumilla en sí misma. O sea, me parece un objeto muy bello, diseñado muy bellamente, muy bien pensado para que la tinta no se caiga, y dependiendo la presión que le ejerces te genera la línea. Por eso me
te puedo decir que me gustó, y otro porque también me permite tener un trabajo muy estructurado de alguna manera, pero ya después me di las dicciones de empezar a manchar con papel higiénico, porque la plumilla, en esa obsesión de ser tan estructurado, también te cansa. Entonces, cuando existe una fuerza, tiene que haber otra que la contrapone para generar resistencia. Entonces, por eso me gusta tener esas dos siempre, ¿no? Está la plumilla, una trama muy ordenada, después una trama más desordenada y después unas manchas generadas, yo los hago con papel higiénico, con pincel o botado. Entonces lo que me permite es ser más estructurado, porque entiendo que personalmente soy medio estructurado. Sí, tienes tu obsesión, claro, así, cada artista se va definiendo. Exacto. Así soy, claro, es una autoexploración. Entre el año pasado, Juan Cris, y este año, has realizado una residencia en Uruguay y expusiste en los primeros meses de este año, ¿no? En Buenos Aires. Sí, hice ¿Cómo te fue en el Cono Sur, en esos países? ¿Qué se obtuvo en la residencia y qué obtuviste en esa exposición? Fue colectiva, ¿no? Una exposición colectiva en Buenos Aires. ¿Qué descubriste en estos ambos países de ti y de esos entornos? Bellísimo. Es decir, a Uruguay me fui en el 2023. Ya, ajá. Junio, por ahí. Yo tenía ya estos llamados del sur, ¿no? No sé si especialmente por la música, porque siempre me llamó la atención los autores nacidos en los países que están cerca del Río de la Plata, y por la música. Entonces siempre me estaba llamando, siempre estaba visitando muestras de arte, galerías, vía Instagram, vía YouTube. Entonces aplico a esta residencia en Punta del Este. Yo no sabía de la existencia de Punta del Este, como le decían la Miami de Latinoamérica. Claro, ¿no? Sí, yo la tengo en la mente como un destino turístico gama. De alta gama, claro. Entonces voy y me encierro en una casa en la que tenía todas las facilidades de materiales y tal, y empiezo a producir obra, que es todo cuando cambio a hacer a color y dejo el blanco y negro, porque la residencia siempre te permiten esas oportunidades de enfrentarte a tu trabajo y darle otra capa de sentido, repensarlo, deconstruirlo, destruirlo. Entonces fue importante ese acercamiento. Estuve en Punta del Este produciendo, pero pasé varios días en Montevideo porque yo no tenía pasaporte, el vuelo de regreso lo compré por Panamá, no me dejaron abordar, me quedé varado en Montevideo, tuve unos días más en Montevideo, no tenía un peso para hacer nada. Un amigo fotógrafo uruguayo me recibió en su casa y me pagó el boleto de regreso a Quito. Sí, las bondades de la vida. Sí, y me dijo, no te preocupes, toma mi tarjeta y te la compras, ¿no? Bueno, tenía las posibilidades, él era fotógrafo, es fotógrafo del Centro de Fotografía de Montevideo. Y claro, tuve el acercamiento de estar por ahí y tal. Y ya tenía la espinita desde ahí de irme a Buenos Aires, porque como son países muy cercanos, vecinos, la cultura se parece mucho, sí. Es muy parecido. Entonces regreso a Quito y aplico para la residencia de Raro Buenos Aires, que en Raro Buenos Aires es una experiencia importante. Uno, porque me permite conocer a fondo, puede ser cómo se están moviendo el mundo del arte dentro de Buenos Aires. Me permite tener un acercamiento ya a gente de la curaduría que tiene ya más experiencia en el campo, ¿no? La curadora fue una mexicana llamada Tania Puente, increíble Tania. Claro, ha curado para el Malva, ha curado para grandes colecciones y tal. Entonces fue lindo para mí tener ese acercamiento con esas personas y tener acercamiento con artistas ya de otros países que yo no había tenido. O sea, en los de Uruguay fue Colombia, un poco Venezuela, Puerto Rico, y ya en Buenos Aires ya fue par de artistas franceses, mexicanos, los mismos argentinos, de Estados Unidos igual. Entonces ya empiezas a tener todas las perspectivas y cómo está el mercado en sus propios países. Claro, la mayoría evidentemente son de América Latina, pero saber cómo se está moviendo el mercado en Europa, cómo están funcionando las cosas en Madrid, está bueno también conocer, es importante. Y después de toda esa cosecha, claro, decido ya que la obra tiene que ser más instalativa, liberarse un poco más. Pero el tiempo siempre te queda muy corto. Estuve 6 semanas en Buenos Aires. Sí, muy poco tiempo para... Entonces, claro, uno quisiera quedarse mucho más tiempo para que la obra
pueda desplegar, pueda haber mucha prueba y error. Pero bueno, la experiencia fue muy importante. Me llevé varios libros que produje, porque también es una buena carta de presentación llevar un libro. Sí, totalmente. Es bueno, entonces ahí obsequié un par de libros y tal. Y me encantó estar ahí. Fue un gran crecimiento personal y de obra. O sea, fue muy importante. Hablando de tus libros, has traído acá este es tu primer texto, Fisonomicomio. Fisonomicomio, coméntanos de qué va, qué encuentra el lector aquí en este texto. Bueno, el Fisonomicomio es mi primer proyecto editorial. Esto es nacido por el Humberto Montero. ¿Ya? Este man me estaba diciendo, no, Juan Cristóbal, es importante hacer proyectos editoriales porque es un testimonio de los artistas, o sea, que no se queden solo en la nostalgia de lo que algún día fue la exposición. Sí, totalmente, en un recuerdo. Sí, en un recuerdo, entonces me dijo, es muy importante, y me acuerdo, me lo dijo en una galería que estaba por La Pradera, Minca me parece, o Minga creo que se llamaba, me lo dijo ahí, y yo le dije, bueno, Humberto, vamos, no tengo plata, pero vamos, veamos cómo le hacemos. Entonces, bueno, hicimos un plan de pago y esas cosas del tema pragmático, pero por lo general no se habla, pero me parece hablar lo que hay que organizarse las cosas económicamente para que las cosas fluyan. Sí. No todo puede ser hecho así como que pueda imposible. Claro. Entonces, bueno, yo ya tenía todos los dibujos blanco y negro, había hecho la exposición donde la Gaby en Más Arte, ya tenía la exposición de Sara Palacios, que será individual, y se hizo en ese tiempo. Entonces fue recopilar todos los dibujos y ver cómo planteamos el proyecto. Entonces Humberto crea un texto curatorial y él crea el nombre Fisonomicomio, ¿no? Que es la fisonomía y el comio, del fiso y del comio, o sea, el lugar donde se encierra la fisonomía. Ya. Entonces, ya dentro del proyecto editorial, en las diagramaciones y tal, vimos que era pertinente en el inicio del proyecto que yo transcriba cierto texto especulativo sobre el nombre que escribió Humberto, pero lo escriba a mano. Ya. Para que te dé una suerte de pensar de que ese texto lo escribió alguien que está encerrado en este libro, ¿no? Porque mi libro habla mucho de los encierros, no por eso fue hecho en la pandemia. Sin embargo, cuando estaba haciendo, yo no quería hablar del encierro. Pero claro, todo a un artista le atraviesa todo lo que está viviendo y terminó siendo muchas cosas encerradas en el dibujo. Entonces el Humberto dice, es un testimonio de la pandemia. Le digo, y puede ser. ¿Puedes mostrar en pantalla un poco lo que pueden encontrar? Ojea un poco las páginas. Entonces estos son dibujos de rostros. ¿De dónde viene la imagen del rostro? Hace unos días me comentaste en qué te inspiras. ¿De dónde sale la imagen de estos figurativos, de estos rostros? Fue una obsesión desde el inicio. Siempre me interesaron los rostros. Al inicio les decía rostros. Luego descubrí que no me interesaban la personificación o la persona, ¿no? Como tal, o sea, los retratos de personas y tal no me interesaban. Pero me interesaba siempre estar dibuja. Yo le decía caras, rostros. Luego entendí que son máscaras. Máscaras que ya después, un poco leyendo, recibiendo comentarios de la gente, trabajando con las curadurías del Humberto, claro, me sincero y digo, son máscaras que tenemos, ¿no? Luego escucho a Borges diciendo que todos somos todos y nadie a la vez, ¿no? Entonces, una cuestión más universal. Nietzsche diciendo que cuando nos agrupamos en el colectivo y nos presentamos mediante máscaras, perdemos la dosis de individualidad. Entonces siempre vamos a estar de máscaras. Entonces me ha interesado la parte psicológica de lo que genera una máscara. Es decir, la máscara que tenemos ahorita no es la misma que cuando nos saludamos antes de empezar. Totalmente. Entonces son máscaras, y esas son las que me han interesado, y mediante el dibujo empiezo a especular con esas máscaras. Les empiezo a desarrollar en espacios ficticios, metafísicos, de ver cómo estas máscaras empiezan a interactuar y cómo se empiezan a develar. Hay mucho dibujo, no sé, en esta colección que es nacido desde nostalgias, pero sí, exploraciones en relación a estar contenido en un espacio y cómo este espacio interviene en las máscaras. Y claro, ya digo, ese ya es un vicio de arquitecto de preguntarse siempre cómo el espacio interviene
en las personas, en la gente, en el habitar y más allá del habitar. Entonces eso está reunido en este libro de acá. Qué maravilla. Que tomó tiempo hacerlo, tomó un año hacerlo, porque cuando planteas un proyecto, claro, independiente... Claro, y es de grandes dimensiones, no sí, es algo menor. ¿Dónde la gente puede conseguir el Fisonomicomio? El Fisonomicomio lo pueden conseguir escribiéndome a mis redes sociales, ¿ya?, o a su vez en DIN Ediciones. Ellos también están haciendo la venta del libro. Esperemos que sigamos trabajando ahí. Perfecto. Sí, ahí está disponible. Juan Cris, y aquí también has traído una obra, la puedes sujetar en las manos para enseñarla a ver, cámara. ¿De qué se trata esta obra? Y forma parte de Arqueotipia, ¿no? Arqueotipia, que es sí, la muestra que acaba de finalizar en estos pocos días anteriores, que incluía piezas muy parecidas a esta. Coméntanos de qué van estas piezas. Sí, esta obra es parte de una pequeña colección, o sea, Arqueotipia es todo el cuerpo de obra grande, digamos, y este es de palabras automáticas. Se llama así porque son escritos automáticamente. Son formatos pequeños, son formatos que retoman mis textos nacidos en boceteros, en estos viajes que realicé en las residencias. Siempre he escrito mucho, pero siempre de manera automática. A veces reflexiva y a veces... y muchas veces automática. Entonces decidí colocarlas también junto al dibujo para no negarme ese lenguaje. Y es una frase que me la dice Yuyo Noé en Buenos Aires, un año antes de su fallecimiento. Entonces me le dice, es un lenguaje que... Porque él estaba produciendo obras con texto y me dijo, es un lenguaje que no me quiero negar en mi trabajo. Me queda mucho eso y dije, bueno, yo también escribo muchas cosas. Yo también quiero ponerlas y no me quiero negar a componer mediante mis textos, mis propios textos. Entonces son varios dibujos pequeños de pequeño formato que también hacen una alusión al formato de un bocetero, que sí es parte de Arqueotipia. Son varios de estos, produje me parece que unos 30 dibujos de estos más o menos, y que el formato también me gusta como se puede andar a llevar, ¿no? Como sí, las palabras. Sí. Entonces sí, es parte de... Es muy cómodo en ese sentido, ¿no? De colocarlo también, que acompañe la obra a cualquier persona en cualquier espacio. Sí. Tuve la oportunidad también de visitar Arqueotipia, que pudiste hacer esta muestra en B33 Galería, en el Buenaventura, aquí en Quito. ¿Cuál fue el concepto de Arqueotipia? ¿Qué quisiste mostrar allí? Vimos tu exploración a otras instalaciones que se abren a otras posibilidades, ¿no? ¿Qué mostraste allí? Bueno, Arqueotipia ya es todo color, ¿no? Full color empezando desde ahí. Tiene obras que juegan con el objeto, que juegan con el espacio, que intervienen en el espacio también, que era importante que mi obra empiece a realizar eso todavía. Me parece Arqueotipia un buen germen para madurar mucho más la obra, ¿no? Arqueotipia igual es una monteriada, ¿no? Es del Humberto Montero, igual el término. Me gusta que hemos empezado a trabajar creando neologismos para definir mi trabajo. Y claro, Arqueotipia viene del arcano y del tipo, ¿no? Porque siempre están presentes estas máscaras, pero más hacia el arcano, ¿no? Hacia el originario. Entonces, es esta búsqueda por todas estas máscaras, pero llegadas mucho más al color, llegadas más al objeto, más, sí, instalativas. Y también algo importante que ya empiezan a cruzarle otras capas de sentido, que ahora viéndolo con distancia siempre es bueno ver las cosas con distancia. Todavía no es tanta distancia, pero al tiempo que estamos hablando ahora, yo encontré muchos patrones estructurales dentro del espacio plástico, estructurales en el sentido de veo muchas partituras de música electroacústica, veo también yo hablo de la estructura de un lenguaje, entonces eso he tratado de estar explorando o especulando con eso, y todas esas estructuras han sido nacidas desde algo inconsciente que ahora me ha interesado mucho para ligarlo, para llevarme a la parte sonora, que todavía estoy en una etapa explorativa, y ahora me recuerdo la primera pregunta que me haces y de cómo te definirías y tal.
En algún punto nos invitaron, entre paréntesis, a la UDLA a dar una charla de graduados y tal. Y una de mis profesoras me presenta como artista, arquitecto, músico. Y me daba curiosidad, ¿no? Porque yo de música no sé nada y lo único que he estado haciendo hasta el momento es experimentando con el theremin, con este aparato. Sí, sí. Pero es curioso, ¿no? Cómo las cosas te empiezan a llevar a otros lados. Todo lo que empiezas a hacer te lleva a otros lados, empieza a encaminarse. Entonces esas estructuras es las que me ha llevado a la parte sonora ahora que no sé dónde vaya a terminar. Sospecho de dónde está comenzando, que capaz no sea, pero desde la sospecha hay un buen germen para empezar un trabajo. Y el theremin es un instrumento muy, muy particular, que no es fácil de conseguir incluso. Sí, y no es fácil de saber que existe. Además, lo conozco en Buenos Aires por una artista que es María Heller, que es una artista performativa, que utilizaba un theremin para sus performances, pero ella lo hizo caseramente, porque lo puedes armar caseramente. Es una caja y 2 antenas conectadas en 2 circuitos. Se acabó. Claro, yo hablando como que si supiera de cómo se hace. Todo. Pero es súper fácil armarlo, digámoslo así. Lo conozco ahí, me interesa el aparato, me empiezo a reflexionar sobre mi trabajo. Digo, voy a investigarlo. Entro a internet, encuentro uno que tiene un montón de juguetitos incluidos, y ese es el que me logro traer vía Amazon, el theremin, que ya tiene un sintetizador incluido. Entonces ese es el que estoy probando, porque además objetualmente parece una nave espacial. Claro, totalmente. Tiene este aura de que lo han estado usando desde el principio del siglo XX. Entonces, sí, es creado por un ruso en 1920. Luego Moog de los sintetizadores como se lo apropia para poder generar sus propios aparatos y tal. Y desde ahí ya lo utilizó Emerson, Lake and Palmer, lo utilizaron los Beatles, sonorizaban música en los principios de cuando empezaron a sonorizar el cine. O sea, es un aparato muy interesante en general. Sí, tiene muchas gamas, claro. Sí. Y eso es un instrumento que también me parece hermoso porque liga la música electrónica con el cuerpo y lo físico, y la física. Porque son 2 antenas y funcionan con un campo electromagnético. Claro, y el cuerpo interviene. Es un instrumento que no se toca a la final. Es el único que mediante tacto no es mediante movimiento. Me parece curioso desde ese lugar. Un par de últimas preguntas para ir finalizando, Juan Cris, este espacio de priorizarte. ¿Qué tal es trabajar con Humberto Montero? ¿Tienes tiempo ya trabajando con Humberto? ¿A dónde te lleva él a nivel curatorial? Sí, ya es un tiempito que venimos trabajando. Le conocí en la universidad porque me acerqué por otros fines. Yo estaba metido en temas organización universitaria y esas cosas de arquitectos. Y claro, me acerco y tal. Le digo, pero también yo dibujo. Él fue a dar una charla sobre su libro del Estuardo Maldonado. Sí. Y ahí quedó el contacto. Le indiqué, me dijo, esto está buenísimo, no sé qué, y ahí quedó el contacto. Y ahí empezamos a trabajar en el Fisonomicom, luego con Arcotipia. El Humberto es un tipo interesante en el sentido de que conoce muchas cosas y su acercamiento es semiótico, ¿no? Su acercamiento es muy semiótico en relación a la obra. Es su lugar para hablar y creo que relacionarse con las cosas. Si tú lees su Instagram, tiene pues sus acercamientos hacia ese nivel del signo, del icono y tal. Entonces me ha interesado acercarme con mi trabajo desde ahí porque al momento de estar haciendo muchas máscaras, algún icono debe estar generando, decía yo, ¿no? Y por eso hemos estado trabajando con Humberto. Vamos a ver cómo continuamos. Uno siempre tiene que estar escuchando muchas voces o acercándose a curadurías que le resuenen o que puedan nutrir a la obra. Veamos a dónde va lo musical y se verá si qué línea curatorial se le puede dar. Maravilloso, Juan Cris. Y para finalizar, Arqueotipia, ¿hacia dónde lo podrás llevar? ¿La obra seguirá creciendo? Tal vez llevar esta misma muestra a otras ciudades o algunas piezas. A mediano plazo, ¿hacia dónde podría ir este momento artístico que estás trabajando? A mediano plazo, para el próximo año tengo confirmadas una fecha 2 fechas en galerías para colectivas. Y a mediano plazo va a ser una evolución de Arqueotipia. Ya no va a ser Arqueotipia, o sea, yo creo que Arqueotipia ya es el cierre de... No va a ser Arqueotipia, va a ser
un punto intermedio entre arqueotipia y lo que se va a venir, porque la obra tiene que evolucionar y tiene que respetar sus pasos. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, una de las obras estuvo expuesta en una exposición que hicieron los de Onder en Guayaquil, en el Museo Municipal de Guayaquil. Entonces, para moverla en esos ámbitos me parece perfecta. Y las que vienen, como te digo, en 2026, que son en Quito, voy a producir obra nueva, pero ya cambiando ciertas cosas e ingresándole nuevas condicionantes y nuevas matrices de sentido a la obra. Entonces, digamos, Arqueotipia está como Arqueotipia, creo que cumplió un ciclo y ahora es el momento de que este ciclo empiece a evolucionar. Hay que pasar a otro escalón. Exacto. No nos olvidemos de mencionar, este va a ser otro proyecto editorial, ¿no? Sí, este es un primer acercamiento al proyecto editorial Arqueotipia. Salió con la exposición, este igual está a la venta, este sí me escriben a mí nomás. Maravilloso. Que espero pueda hacerse un poco más grande, tener más material, llegando pues a acuerdos y buscando ya editorial, porque a la final esto es editorial Juan Cristóbal Sánchez. Claro, totalmente. No, sí, y que la obra perdure a nivel editorial, sí, de forma permanente, y que a otros artistas les pueda ayudar, ¿no? Sí, totalmente, es importante siempre hacer proyectos editoriales. Nos va a faltar hablar de tus escritos también, que son poemas que tienes allá, ¿no? Y sí. No les diría poemas, es igual escritura automática, pero son reflexiones y que les he llevado, no sé si a una más en línea. prosa. Sí, sí, más a línea poética. A veces digo que lo que me gusta pensar que lo que escribo son cosas que yo subrayaría de una novela. Leo mucha novela, entonces en las novelas siempre tengo libros subrayados de esas frases particulares que tienen las novelas y que las subrayas. Me gusta pensar que yo escribo ese tipo de oraciones que yo subrayo. Me gustaría pensar que sí. No sé si sea muy pretencioso decirlo. Ojalá que no. Un par de novelas que nos recomiendes que hayas leído recientemente. Recientemente... O un par que recomiendes, o que siempre vuelves a ellas. Me pasa que me dijiste recientemente y me fregué, porque he estado leyendo mucho ensayo ahora. Sí. Mucho texto, estoy leyendo Las 3 eras de la imagen, ¿no? Son textos un poco pesados. Pero Fiebre de Carnaval puede ser una buena, de la Juliana Ortiz, que es una novela que sí, que estoy leyendo a la par. Estoy leyendo 7 libros a la vez, que no lo recomiendo. Pero estoy muy saltarín en cuanto a eso, ¿no? Entonces saco uno, saco otro. Sí. Pero ese puede ser el más reciente, ¿no? El Fiebre de Carnaval de la Juliana Ortiz. Que recién lo descubrí. Lo siento. Debí descubrirlo antes. Cada quien tiene sus ritmos, sí. Pero sí, ese puede ser. Y ya el nombre de Las 3 eras de la imagen, que es un texto de alguna manera teórico para entender la imagen contemporánea. Y que siempre ayuda para saber desglosar visualmente las cosas. Maravilloso, Juan Cris, gracias por venir a Priorizarte. De verdad que ha sido un gusto tratar de abarcar tantos temas en poco tiempo. La verdad que va a ser un placer tenerte aquí nuevamente para seguir hablando de otros proyectos futuros editoriales que sé que tendrás, tus próximas exposiciones del año que viene. Juan Cris, qué gusto, gracias por venir. No, gracias, Víctor, y siempre dispuesto a estar hablando de cosas que me gusta. Me gusta mucho. Gracias. Gracias a Juan Cristóbal Sánchez, artista y arquitecto, que nos ha acompañado acá en Priorizarte. Ha sido un gusto tenerlo acá en este episodio 14. Mi nombre es Víctor Vergara y agradecemos siempre el apoyo del Instituto Tecnológico ISPADE por el apoyo prestado para la producción de este podcast. Con nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.